Hermanos, bienvenidos de nuevo al sitio de la lección divina del séptimo domingo de Pascua, año B, la solemnidad de la ascensión del Señor. Invocamos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús en Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Hermanos, el Evangelio de este domingo viene del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. Escucharemos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. En que crea y se bautice, se salvará. En que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. En el segundo momento de la meditación buscaremos de entender lo que decía el Señor por medio de esta palabra. La parte final del Evangelio de Marcos se presenta como un resumen de Jesús resucitado y su ascensión al cielo para ayudar a los 11 a pasar desde la duda a la fe. Además, este texto insiste en la misión de llevar el Evangelio al mundo entero, relacionando estrechamente el testimonio de la palabra y de las obras o signos que la acompañan. El resucitado no abandona el mundo de los hombres, sino que manifestándose a los discípulos, se adueña de su palabra y por ello su acción se extiende a todo lugar. Habría mucho que decir a este propósito de la actualidad de la resurrección de Jesús y de la manera con que la fuerza divina que en ella se revela logra manifestarse a través del testimonio de los creyentes. Pues este texto se divide en dos partes. La primera parte, la gran misión, los versículos 15 al 18. La segunda parte, la ascensión y el cumplimiento de la misión pascual, versículos 19 al 20. Así, en la primera parte, de una manera sistemática y precisa, se exponen aquí los elementos principales de la misión eclesial. El texto ofrece semejanzas doctrinales y formales con 1 Corintios, versículo 15, 5 al 7. Mateo 28, versículos 16 al 20. Juan 20, versículos 19 al 23. Lucas, capítulo 24, versículos 36 al 49. Hechos 1, 6 al 8. Y otros muchos pasajes que sería largo reseñar de una manera más precisa. Pues ello nos habría estudiar los elementos que definen la misión cristiana. De manera sorprendente,
El nuevo esquema incluye rasgos que parecen arcaicos y otros que pudieran tomarse como ya avanzaron dentro del mensaje y camino de la iglesia. Esta es la palabra pascual de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. B. En que crea y se bautice, se salvará. En que se resista a creer, será condenado. C. Estas señales acompañarán a los creyentes. Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán en lenguas nuevas. Y tomarán serpientes en sus manos. Y si bebieran algo venenoso, no les harán daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. El esquema es claro. A. Envío. B. Juicio. C. Señales. El envío es universal de tipo cósmico. Desaparecen los pueblos en cuanto distintos. Surge la humanidad, emerge en cosmos como abierto a la palabra de los misioneros. Tras el envío viene el juicio. La estructura de un talión escatológico resulta semejante a Juan 20:23. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados. A quienes se los retengan les serán retenidos. La referencia a Jesús, fe y la identificación eclesial, bautismo, son ahora medios fundamentales de salvación. Se oponen así dos caminos que debemos matizar. La salvación va unida a fe y bautismo. La condenación, en cambio, brota de la falta de fe. Quizá pudiéramos hablar aquí de una experiencia paulina en la línea de Roma 1, 16 a 17, donde se destaca el carácter salvífico de la fe, en cuanto abierta al testimonio y vida de la iglesia. En un lugar estructuralmente semejante, Mateo 25, 31 a 46 había resaltado el carácter salvador del servicio gratuito hacia los necesitados y la condena de aquellos que no asumen tal servicio. Quedan los signos eclesiales y de un modo especial los poderes de los misioneros, que no se trata de acciones de servicio universal o de amor fraterno, sino de aquellos gestos de poder transformador que definieron el mensaje vida de Jesús en todo Marcos, y que ahora se amplían, sistematizan, ofreciendo una especie de guía sobrenatural de la renovación cristiana. Los 5 signos aducidos se resumen en el fondo en 4: exorcismos y curaciones, glosolalia e inmunidad. Los discípulos de Quirios serán capaces de expandir la palabra en toda lengua, en un tipo de Pentecostés continuado, superando así el poder del diablo y ayudando a los otros a vivir. La segunda parte puede presentarse como una buena conclusión del Evangelio de Marcos en clave de distanciamiento histórico. Un esquema semejante ha sido elaborado en Lucas 24, 50 al 53 y de manera especial todo el libro de los Hechos.
Con la ascensión de Jesús surge la iglesia, conforme a una visión que ha desplegado también Juan 13 a 17, cuando habla de la marcha, la subida de Jesús y del envío del Espíritu. Así dice el texto. Por su parte, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. B. Ellos, por su parte, salieron y predicaron por todas partes, gobernando el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Jesús aparece ya como el Señor que posee un carácter divino. Ha ofrecido a los hombres su mensaje pascual y fortalecimiento. Por eso puede y debe ya subir al cielo y sentarse a la derecha de Dios. En Jesús que sube al cielo, envía en hechos a su Espíritu que anima y funda la vida de la iglesia. Nuestro texto, en cambio, no posee una prematología expresa, pues en camino Jesús que se ha ido. Es en que sigue actuando entre los suyos, coopera con ellos, realizando sus señales. B. En ese aspecto, el mismo Jesús que envía a sus discípulos se encuentra en ellos y por ellos obra. Se repite de esta forma el esquema que hemos visto ya en la conclusión pequeña. Jesús resucitado envía a los suyos buen mundo, iniciando así la historia y la vida de la iglesia. Pues ello pertenece ya a la misma experiencia actuante de la iglesia, que va extendiéndose por todo el mundo. Conocido Lucas, en cambio, ha querido narrar ese camino de apertura y expansión del Evangelio en hechos. De esa forma se crea una distancia y surge la conciencia de una ruptura con respecto a lo anterior, en cierto sentido. El camino histórico de Jesús ya ha terminado. Pero al mismo tiempo el nuevo texto supera esa distancia, volviéndonos a ser contemporáneos del mensaje proyecto de Jesús, que sigue actuando y realizando su evangelio a través de nuestra misma acción misionera. Hermanos, en tercer momento de la contemplación, ahora buscaremos de entender lo que quiere decir Dios a nosotros. Jesús da misión a los discípulos de no permanecer en Jerusalén, sino salir a proclamar la buena noticia a todos. El Evangelio es proclamado siempre en camino, jamás sentado. Porque no hay fronteras ni límites. No es solo para aquellos que parecen más cercanos a nosotros, más abiertos, más acogedores. ¿Cómo sientes y vives en el envío de Jesús? No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a todos los ambientes, incluidos aquellos que parecen más distantes, más indiferentes. Porque el Señor busca a todos. Quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor. Pues Jesús no ha llamado a los apóstoles para que vivan aislados. Los ha llamado a formar una comunidad, un reino. ¿Lo vives tú así o de forma individualista?
Evangelizar significa testimoniar personalmente el amor de Dios, superar nuestros egoísmos y servir inclinándonos a lavar los pies de nuestros hermanos como hizo Jesús. ¿Testimonias el amor de Dios? ¿Estás cerca del hermano? ¿Te libera de tu egoísmo? Cada acto de bondad que realices puede dar el toque del Señor. Cada palabra alentadora que digas puede llevar la fuerza del Espíritu. Cada decisión de perdonar, aunque sea una ofensa pequeña, es fuente de gracia y compasión. No desestimes ninguno de estos gestos. Tal vez no sean los hechos heroicos de los apóstoles, pero eso no importa. Es muy normal que todo parezca, todo el mundo, aunque Jesús te ha enviado, necesita tu testimonio. Oraremos. Señor, te damos gracias por el trabajo incansable de muchas mujeres y hombres a favor de la proclamación de la buena nueva de Jesucristo. Recordemos los nombres de las personas, papás, hermanos, catequistas, sacerdotes, obispos que nos han ido acompañando en nuestra vida de fe. Te pedimos perdón por las veces que no hemos tomado en serio nuestro trabajo misionero. Te pedimos perdón por las ocasiones en que no hemos puesto empeño en nuestro trabajo y no hemos sabido ser testigos de tu palabra. Amén. Hermanos, finalmente comprometemos algunos puntos para vivir este domingo y toda la semana. Jesús les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda criatura. Siéntete invitado a realizar esta misión como cristiano bautizado. No delegues, eres tú el que recibe este mandato. No podemos quedarnos sentados mientras a muchos no ha llegado el mensaje de Jesús. Nos corresponde a todos como cristianos colaborar con la oración y con la acción. Hoy, más que nunca, se necesita que los cristianos nos comprometamos generosamente a predicar el evangelio en la comunidad, en el ambiente donde nos encontramos. ¿Qué implica para ti la misión que te deja el Señor de ir por el mundo a anunciar la buena nueva? ¿Cómo la puedes realizar? ¿A qué te comprometes? ¿De qué manera, con qué actitudes y disposiciones llevas la buena nueva en cada ambiente y situación donde estás y vives? El Señor Jesús está junto al Padre y está a nuestro lado. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Qué haces para estar siempre en su presencia? ¿De qué manera? Que seamos conscientes de ser discípulos y misioneros, que la palabra y el evangelio del Señor sea conocido en nuestras comunidades y así podamos ser fermento de vida en las mismas. Hermanos, muchísimas gracias por su atención y que el Señor Dios nuestro los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bonito domingo a todos.